La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una institución fundamental para el desarrollo económico y social de México. Sus acciones tienen un impacto directo en la vida de todos los mexicanos, ya que determinan la disponibilidad de recursos para el gasto social, la inversión pública y el financiamiento de la deuda pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y de deuda pública. Su objetivo es consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y de deuda pública. Como primer punto tenemos proponer y coordinar la política económica del gobierno federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es responsable de elaborar el Programa Nacional de Desarrollo, que establece los objetivos y estrategias de la política económica del gobierno federal para un periodo de 6 años. Además, la Secretaría de Hacienda coordina las acciones de las demás dependencias del gobierno federal en materia económica. Como segundo punto es establecer la política fiscal y tributaria del gobierno federal. La Secretaría de Hacienda es responsable de elaborar las leyes y reglamentos fiscales, así como de administrar los impuestos y contribuciones federales. La Secretaría de Hacienda también es responsable de proponer la política tributaria del gobierno federal, que incluye la definición de los impuestos y contribuciones, así como las tasas y tarifas aplicables. Administrar la deuda pública y los recursos de Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. La Secretaría de Hacienda es responsable de administrar la deuda pública del gobierno federal, que es el conjunto de los créditos que el gobierno federal ha adquirido a terceros. La Secretaría de Hacienda también es responsable de administrar los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, que es un fondo que utiliza para estabilizar los ingresos petroleros del gobierno federal. Promover la inversión extranjera y el desarrollo del mercado financiero. La Secretaría de Hacienda es responsable de promover la inversión extranjera en México, así como de desarrollar el mercado financiero mexicano. La Secretaría de Hacienda realiza diversas acciones para promover la inversión extranjera, tales como la celebración de acuerdos comerciales entre otros países, la emisión de bonos soberanos en el extranjero. También se realizan diversas acciones para desarrollar el mercado financiero mexicano, tales como la regulación de las instituciones financieras y la supervisión del sistema financiero. Y sobre todo, tenemos garantizar la estabilidad financiera del país. La Secretaría de Hacienda es responsable de garantizar la estabilidad financiera del país, lo que incluye la estabilidad del sistema financiero, la estabilidad de los precios y la estabilidad de la balanza de pagos. La Secretaría de Hacienda realiza diversas acciones para garantizar la estabilidad financiera del país, tales como la supervisión del sistema financiero, la regulación de la banca central y la conducción de la política monetaria. Y como último, tenemos coordinar las relaciones financieras entre México y el exterior. La Secretaría de Hacienda es responsable de coordinar las relaciones financieras entre México y el exterior, lo que incluye la negociación de acuerdos comerciales, la captación de inversión extranjera y la gestión de la deuda externa. La Secretaría de Hacienda realiza diversas acciones para coordinar las relaciones financieras entre México y el exterior, tales como la participación en organismos internacionales, la celebración de acuerdos comerciales con otros países y la emisión de bonos soberanos en el extranjero. En cuanto a la relación entre la SHCP y el mercado de deuda, esta es bastante estrecha, ya que la SHCP juega un papel crucial en la emisión y gestión de la deuda pública del gobierno. La SHCP es responsable de autorizar y coordinar la emisión de fondos, valores y otros instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal para financiar sus gastos y proyectos. Esto implica decidir cuánta deuda se emitirá y en qué plazos y a qué tasas de interés. Algunos instrumentos financieros relacionados con este mercado son UDIBono, bono de protección al ahorro, bonos de desarrollo, certificados bursátiles, pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito bancario y los bonos. Algunos ejemplos de mercados de deuda en CETES es, supongamos que el mercado te vende cada CETE a 8 pesos. Tú compras cierta cantidad y una vez que pase el plazo en el cual invertiste, el gobierno te los comprará, pero a 10 pesos. En el caso de bonos,
Un ejemplo es que la SHCP decide emitir bonos para financiar un proyecto de infraestructura. Los inversores, como instituciones financieras, fondos de inversión o individuos, compran estos bonos en el mercado primario, proporcionando fondos al gobierno. El mercado cambiario, también conocido como mercado de divisas o mercado forex, es el lugar donde se lleva a cabo el intercambio de una moneda por otra. En el contexto de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desempeña un papel fundamental en la regulación y la supervisión de las políticas públicas relacionadas con el mercado cambiario. Algunas de las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son las de establecer políticas monetarias y cambiarias para mantener la estabilidad económica de México. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público gestiona las reservas internacionales del país y también puede tomar medidas para evitar fluctuaciones excesivas en el tipo de cambio. Asimismo, establece normativas para las instituciones financieras y participantes dentro del mercado cambiario. Dentro del mercado cambiario podemos encontrar diversos instrumentos financieros, entre los cuales podemos destacar las divisas, los futuros y las opciones. Como ejemplo de mercado cambiario, hemos utilizado desde una intervención en el mercado cambiario por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Supongamos que al día de hoy existe una depreciación significativa con respecto al peso mexicano y al dólar estadounidense. En este escenario, la depreciación del peso podría tener un impacto negativo como el aumento de los costos de importación y de la inflación en México. Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Banco de México, Banxico, podría decidir intervenir en el mercado de divisas para estabilizar la moneda y de esta forma regular el mercado cambiario. El mercado de acciones. La relación entre el mercado de acciones y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México se establece a través de la regulación financiera y las políticas económicas que afectan a las empresas que se cotizan en bolsa. Las decisiones de política fiscal tomadas por la Secretaría de Hacienda pueden afectar las condiciones económicas generales y por ende el desempeño del mercado de acciones. Cambios en las tasas de impuestos, incentivos fiscales u otras medidas que pueden influir en las ganancias corporativas y por lo tanto en el valor de las acciones. En el mercado de acciones, el instrumento financiero relacionado son las acciones. Un ejemplo del mercado de acciones podría ser, supongamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia una reforma que reduce la tasa de impuestos a las empresas cotizadas en bolsa. Y este cambio, esta reforma puede producir efectos tales como el aumento de ganancias pues de dichas empresas, lo cual las vuelve más atractivas a los ojos de los inversionistas, provocando así pues una ola de inversiones y crecimiento económico, lo cual es positivo para el mercado de acciones. Mercado de derivados. La relación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México y el mercado de derivados se establece a través de la regulación y supervisión financiera. La SHCP, a través de la CNBV y entre otras instituciones regulatorias, tiene la responsabilidad de regular y supervisar los mercados financieros, incluyendo el mercado de derivados. Esto implica establecer normativas para garantizar la transparencia, integridad y funcionamiento eficiente de estos mercados. Bueno, uno de los instrumentos financieros relacionados con el mercado son los siguientes: los futuros, los forwards, las opciones y los warrants. Supongamos que la HCCP identifica la necesidad de fortalecer las prácticas gestiones de riesgos en el mercado de derivados para evitar situaciones de riesgo sistémico. La SHCP podría establecer requisitos más estrictos de capital y margen para las instituciones que participan en el mercado de derivados. La SHCP podría requerir una mayor transparencia en la información relacionada con las derivadas, asegurándose de que los participantes proporcionen informes detallados sobre las posiciones y riesgos. Mercado de materia prima. La relación entre el mercado de materia prima y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se establece principalmente por las políticas económicas y fiscales que afectan principalmente al mercado,
como podría ser el caso de un implemento sobre las tasas de producción y comercialización, donde afecta directamente al mercado, ya que afecta a la rentabilidad del negocio y las comercializaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un interés en garantizar la regularización de la volatilidad de los productos. El instrumento financiero relacionado con el mercado es commodities. Como ejemplo para la relación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el mercado de materias primas, hemos elegido una hipótesis. Supongamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decide implementar una serie de políticas fiscales, económicas, destinadas a estimular el sector agrícola en el país, que es vital para la producción de commodities como granos básicos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede introducir incentivos fiscales para las empresas agrícolas, como la reducción de las tasas de impuestos sobre las ganancias agrícolas. Asimismo, puede implementar las deducciones fiscales para los inversores en nuevas tecnologías agrícolas. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede colaborar con otras entidades gubernamentales para proporcionar subsidios directos o apoyos financieros a los productores de commodities. Con esto, se pretende mejorar la rentabilidad y la competitividad del sector agrícola. La relación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el mercado de las criptodivisas actualmente continúa evolucionando y abarca aspectos regulatorios, fiscales y económicos. En muchos países, incluyendo México, las autoridades gubernamentales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están evaluando y adaptándose a la creciente relevancia de las criptomonedas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras entidades regulatorias, tiene la responsabilidad de supervisar y regular los servicios financieros, incluyendo aquellos relacionados con las criptomonedas. Los instrumentos financieros relacionados con el mercado de las criptodivisas son las criptomonedas. Un ejemplo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relacionado con el mercado de las criptodivisas puede ser el de la regulación del mercado por parte de la Secretaría, cuando ésta decide implementar regulaciones específicas para plataformas de criptomonedas que operan en México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede requerir que las plataformas de criptomonedas se registren y obtengan licencias para poder operar dentro del país. Esto permitiría a las autoridades tener un mayor control sobre las actividades y así asegurar que cumplan con los estándares regulatorios específicos o internacionales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede establecer normas para garantizar la seguridad de las transacciones y la protección de los consumidores en el uso de las criptomonedas. Esto puede incluir medidas para prevenir fraudes y garantizar la integridad de las operaciones.